Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Reina Castelblanco, soy psicólogo egresado de la Universidad de Santo Tomás. Adicionalmente, pues tengo experiencia en el ámbito penitenciario. Hice mis prácticas y trabajé un tiempo en la institución del IMPEC de Villavicencio. Además de eso, pues también hice mis prácticas en la Universidad de Santo Tomás, creando capacitaciones en cuanto al manejo de lo que tiene que ver básicamente con manejo de emociones frente a las situaciones que se presentan en ambientes educativos, de educación formal y no formal. Si vemos el desarrollo del ser humano y más específicamente desde la infancia, de una forma holística, tenemos que ver que la pandemia y todo el encierro que nos ha generado esta situación a nivel mundial, pues ha reprimido mucho el desarrollo a nivel social. ¿Por qué? Porque los niños no tienen comunicación con sus pares. Ya, digamos, si eran niños que estaban iniciando un kinder, un preescolar, un primero de primaria, ya no se están comunicando directamente con sus compañeros, sino todo es por medio de vía telefónica o por computadores, teletrabajo, teleeducación. Entonces, no hay una interacción directa con personas de su misma edad y en su mismo entorno. Eh, Evidentemente, el desarrollo motriz también. ¿Por qué? Porque los niños, aunque la gran mayoría de los niños se dedican únicamente a estudiar y los llevan básicamente de su casa a su escuela y de su escuela a su casa, no todos hacen actividades extracurriculares. Dentro de su ambiente escolar generan ciertas actividades que les permiten desarrollarse a nivel motriz, más que todo su motricidad gruesa, digamos, cuando juegan fútbol, cualquier deporte. Entonces sí, evidentemente creo que ha tenido afectaciones y más que una afectación es como una limitación frente al desarrollo a nivel integral que tienen los niños. Si es difícil captar la atención de un niño en clase de manera presencial, pues de manera virtual es mucho más difícil. Ahora, si esto pasa, no sé qué tan viable sea que generen adicción porque, como te digo, depende de cuánto disfruten ellos esa actividad, porque si a ellos no les gusta estudiar, a un niño que no le gusta estudiar, que no les gustan las clases, y usaba bastante el celular, pero ahora el celular es con el que le toca estudiar y estar pegado 4 o 5 horas a eso, créeme que ya después no lo va a coger porque asocia eso. Es un proceso de asociación, entonces ya va a generar, no aversión, pero no va a estar tan pegado al aparato tecnológico. La ansiedad no es una enfermedad, sino como más bien un síntoma de algún trastorno y evidentemente el encierro, el no compartir, así como lo estábamos diciendo anteriormente, con niños de su edad, de su entorno, con sus amigos, pues genera ansiedad de no poder salir. Por ejemplo, no lo llevemos al caso de la infancia, llevémoslo, digamos, a la adolescencia. Un adolescente que está a punto de cumplir sus 18 años y quería salir por primera vez a una discoteca, no lo va a poder hacer si sus papás son temerosos de que se llegue a contagiar de COVID. Sí, estamos en una situación en la que el vivir con tapabocas y vivir con miedo al COVID es la nueva normalidad, pero no quiere decir que todos la hayamos aceptado y la hayamos acatado. Y hay enfermedades o trastornos relacionados a la depresión que no son directamente depresión. Es como, por ejemplo, lo que te estaba mencionando, la distimia, que son variabilidad emocional entre un estado y otro, que un momento puede estar feliz, el otro puede estar triste. ¿Qué pasa? Hay un error que todo el mundo comete y dice, es que estoy depresivo, hoy amanecí depresiva. No, un estado depresivo de una persona depresiva tiene cuadros depresivos que duran más o menos 8 días y es una depresión absoluta, es decir, no hablan con nadie, no comen, o sea, medianamente se alimentan, les genera ansiedad, no pueden dormir, no saben qué hacer, no trabajan. Eso es la depresión real y la depresión real necesita acompañamiento psicológico, psiquiátrico y farmacológico. Entonces decir que, ¿cómo saber que un niño está depresivo? No. Más bien, si ven alguna alerta de que un niño de pronto ya dejó de alimentarse bien, todo el tiempo está llorando,
tiene conductas ansiosas de que todo el tiempo quiere querer algo en la mano, o por el contrario, todo el tiempo está comiendo y no era así. Esos tipos son como alertas en las que se deben comunicar a un profesional que sepa. Unas conductas ansiosas es, por ejemplo, la rumiación. Cuando hacemos rumiaciones, hacemos alusión al morder y morder y, digamos, hacemos una, bueno, no recuerdo el nombre, una analogía. Cuando decimos rumamos sobre algo, es pensar sobre algo, entonces hacemos ese pensamiento repetitivo nos genera ansiedad. Y al decir que tengo algo en la mano es, por ejemplo, unas pelotas de esas antiestresantes y estar ahí, o un movimiento aquí todo el tiempo con las manos, o generar tics, o morderse las uñas, ese tipo de cosas es a las que me refiero. Digamos que un niño es difícil que sea empático, ¿sí? Porque un niño es ensimismado y un niño, de acuerdo a sus etapas de desarrollo, y para sus padres, por lo general, porque no es en todos los casos, él va a ser el centro de atención y todos van a estar para él porque es el niño. Cuando el niño empieza a percibir que hay más personas, entonces ahí empieza a generar la empatía. Pero si es un niño muy pequeño, pues no va a ser posible, independientemente de que esté en un contexto diferente o en su casa. ¿Por qué? Porque, digamos, tú has visto niños que de pronto una niña se cae y él va y la abraza, pero porque la ve llorando, pero no quiere decir el que, ay, pobrecita, no. Eso es una respuesta innata que él ve que alguien está llorando y intenta consolarlo, pero no quiere decir que él lo haga por empatía. En cuanto a la autoestima, tendríamos que ver pues el aspecto del desarrollo del niño en su estado de educación. ¿Por qué? Porque no todos los niños les refuerzan el autoestima estar en el colegio. Hay muchos niños que sufren de bullying. Puede que esta cuarentena haya sido beneficiosa para algunos de esos niños que sus compañeros lo molestaban y lo molestaban y lo molestaban. Y cuando vuelvan a su normalidad o a la alternancia educativa o eso, ya no quiera regresar. Porque va a decir, bueno, estuve un año tranquilo, me van a volver a molestar. Entonces hay que ver ese tipo de cosas. ¿Qué pueden hacer los papás? Eh, digamos que en principio de la cuarentena no se podía hacer mucho. Ya cuando empezaron a dar, digamos, permisos esporádicos para salir, tratar de sacar a los niños a un contexto social, evidentemente no a que compartan con otros niños ni nada de eso, porque se exponen a que se puedan contagiar de COVID y alguna de esas enfermedades. Sin embargo, sí lo pueden llevar a un parque, llevarlo a correr, si tiene mascotas, que comparta con sus mascotas, que comparta con los mismos de su núcleo familiar. Ahí es tarea más de los papás de ponerse en el lugar del niño, volverse unos niños, ¿sí? Metafóricamente hablando, para que jueguen con él, para que le den su espacio, para que puedan hacer las cosas que un niño quiere hacer y no comportarse pues como un adulto y el niño, ay, y no, yo no juego con usted porque yo soy adulto, no. Lo que tiene que hacer un papá responsable es ponerse en el lugar del niño y tratar de hacerlo lo más fácil posible para él. Eh, digamos que en la seguridad y todo eso y la autonomía, creo que hoy día los niños son menos autónomos que antes, porque la mayoría de la juventud hoy les hacen todo. Y tú hablas con adolescentes, niños, bueno, no tanto los niños, pero digamos los adolescentes hoy día no saben cocinar, no saben hacer nada. En el momento que estén solos, no son personas autónomas que puedan decir, voy a hacer tal cosa, voy a eh, trabajar, hacer algo por sí mismo para seguir adelante. No, porque hay muchos que todos se lo dan muy fácil. Sin embargo, en cuanto a la seguridad a nivel académico, digamos que si al niño le va bien en sus clases virtuales, reforzarle eso con premios, por ejemplo, en la casa darle, prepararle algo que a él le guste, darle una merienda mientras está en su receso académico y ese tipo de cosas, para que él sienta que está haciendo las cosas bien y asimismo continúe esforzándose por hacerlas mejor. Creería que el impacto viene a partir de la educación.
porque hay muchos papás incluso que no entienden y no comprenden que una persona que muere por COVID no puede estar cerca a ustedes y no se le puede dar el mismo trato en cuanto al velorio y al entierro que se les da a las otras personas que mueren por cualquier otro motivo. Entonces, si un papá no se ha querido educar y no ha querido comprender la, lo difícil que es y, y lo peligroso que es el COVID, si usted se contagia y no es una persona asintomática, difícilmente un niño lo va a entender. Entonces, a partir de eso, un niño no va a comprender por qué no puede estar esa persona. Sus papás están diciendo, por ejemplo, uno de los que yo más he escuchado, es que me lo legalizaron por COVID. Mi esposo, mi abuelo, mi papá tenía cáncer, le dio un infarto y no me lo legalizaron por COVID. Y eso mismo discurso es el que llevan a sus casas y a sus familias y eso mismo van a pensar los niños y eso. Y va a ser más difícil para ellos entender el por qué no pueden hacer todo como normalmente se hace. Relacionado con el tema que estábamos hablando, pues lo único que diría es que traten de poner de sus hijos para comprender cómo ellos están viviendo esta nueva realidad lejos de sus compañeritos, lejos de poder jugar, de poder compartir con otros niños. Entonces hay que ponerse en el lugar de ellos y interactuar y hacerles más fácil toda esta etapa. Eso sería la recomendación básicamente.